Hola, hoy voy a hablar eh, de una charla que hace tiempo tenía ganas de hacer, que es del cultivo clavel. Va a estar separada en algunas partes. Antes de partir, yo trabajé asesorando a agricultores con flores del año 98 al 2012 principalmente, y después ya me dediqué fuertemente a lo que es hortaliza y hidroponía, pero mi primera etapa profesional la hice trabajando en flores, que fue un desafío para mí en ese tiempo, y teníamos varios agricultores en la sexta región, Doñihue, por ejemplo, Peumo, Chimbarongo, y de vez en cuando hago asesoría acá en la zona, ya que este rubro tuvo un boom explosivo en esa época y después empezó a bajar, principalmente por las rentabilidades que tenía y también un poco por la competencia cercana a Santiago, por ejemplo. Ahí estábamos con Tromelia, trabajando también, cultivo de clavel, ahí está después de un pinzado, ahí está el enmayado, en ese tiempo enmayamos con perlón y pitilla, después aparecieron las mallas hechas, que había uno que se llama Ortonova, era un cultivo entretenido, bien bonito, cultivo de gladiolos, hay plantaciones de lilium, lilium, bueno, ahí se ve el año claramente, 2006, este era un productor de coinco, lino y clavel. Estos son de la zona costera, por ejemplo. Poliana, me acuerdo que se llama esta variedad. Pero bueno, vamos a partir hoy día con el cultivo de clavel. Generalmente existen empresas que te venden a ti el esqueje enraizado. Estas estaban principalmente en la quinta región, en Quillota, La Cruz. Y generalmente una parte importante era seleccionar los colores a producir. Generalmente la primera recomendación era que había que seleccionar los colores en función de la variedad, obviamente, pero el color era importante en función de la demanda, no los colores que me gustaban a mí o al productor. Generalmente, nosotros hablábamos que ojalá el 50% de la producción fuera rojo, 60% rojo, 20-30 blanco, y el resto, que era un 20% más o menos, hay uno seleccionaba algún color variegado dependiendo de la zona, de la época, etcétera. ¿Qué aprendimos en esa época? Que las variedades que uno veía, no sé, po, en Quillota, espectacular, en la región que uno estaba, no se comportaban igual. Inclusive dentro de nuestra misma región, habían variedades que no se comportaban igual, separados, no sé, po, 60 kilómetros. Flores más pequeñas, eh, tallos más cortos, pero casi siempre era un poco el tamaño de la flor. Manejamos siempre las fertilizaciones, todo eso, pero la parte climática para mí era fundamental para que se expresara el potencial genético de la especie en la zona que estaba. Generalmente acá se trabaja en invernaderos. Partimos con naves de 6 metros de ancho, después pasamos a naves de 7 metros de ancho, después estamos trabajando con naves de 5 metros de ancho, partimos trabajando con mesas de metro, estoy hablando a fines del año 90. Y con el tiempo fuimos ordenándolo un poco y empezamos ya a trabajar en mesas de 80 centímetros. En clavel partimos trabajando con hileras de 6 por cada mesa, y después estábamos trabajando solamente con hileras en una mesa con 4 hileras
de plantas. Aquí, por ejemplo, se ve esa malla naranja, que era una malla ya que venía hecha también, y era más fácil para instalarla, pero generalmente la recomendación era que los dos primeros pisos se hicieran en alambre número 18 con pitilla, y del tercer piso hacia arriba, si querían, usaban mallas ya hechas, o si no, se empezaba a tejer hacia arriba. ¿Por qué los dos primeros pisos con alambre y para arriba usamos perlón con pitilla? Por el corte, por la tijera. Principalmente era por eso. Obviamente los invernaderos, ojalá alturas mínimas de 4 metros, para tener una buena masa radicular, perdón, una buena masa de aire, perdón, dentro del invernadero, manejar la parte climática. Y había que pensar la fecha de trasplante en función del pic de cosecha. Aquí en la zona, en la sexta región, generalmente la idea nuestra era tener la cosecha a fines de octubre, obviamente para el 1 de noviembre. Generalmente lo ideal sería plantar en febrero. Y en febrero, del 4 o 5 días que teníamos en el invernadero, la mayoría ya estaba a punto de cosechar antes del 1 de noviembre. Pero de todas maneras, igual dependía mucho el clima, pero normalmente en febrero era el mes más adecuado para hacer el trasplante. Uno puede mirar las fotos y me dicen a mí, sí, pero ¿por qué tengo tanta flor abierta? Lo ideal, dependiendo del mercado, era cosechar en botón o inclusive con un poco más abierto o botón en copa, como ese que está ahí. Pero acá en la zona, a veces la gente, como había venta directa con algunos productores, preferían comprar botón abierto. Yo no discutía ahí porque era venta directa y era directo para florero, para el cementerio. Entonces, la idea era entregar lo que el cliente quería. Así nos fuimos acostumbrando a dejar florecer algunas plantas, se armaban cortes más pequeños para cuando se enviaban a algún lado, por ejemplo. Entonces dependía mucho de eso. Obviamente, una flor abierta, la gente no entiende esa parte, va a durar mucho menos en el florero. Un botón de esas características, dejando bien el agua en el florero, 3, 4 semanas sin ningún problema. El enmayado, generalmente hacíamos entre 5 o 6 pisos. El primer piso bien cercano al suelo, porque así logramos hacer un enmayado más junto para poder apretar la brotación y dejar una buena ventilación en la parte basal. Y después hacia arriba íbamos colocando más o menos 15 centímetros de separación. Entonces todo dependía, ¿no es cierto?, de los manejos técnicos. Igual tuvimos desafíos, por ejemplo, mucha gente tenía problemas de fusarium en las plantas, manejar el suelo, desinfectar el suelo para lograr una buena planta. Planta que estaba muy vieja, la gente acá le daba mucho tiempo a la planta, cortaban mal, cortaban muy arriba, la planta se envejecía, menor calidad de vara, pero todo depende del mercado. Nosotros al principio estábamos sacando varas de más de 1 metro y después nos dimos cuenta que no era tan necesario porque la gente cuando llegaba a comprar las cortaba a 60, 70 centímetros. Entonces, dependiendo mucho del mercado, era el manejo que había que hacer. Algunos problemas de enfermedades, por ejemplo, ahí tenemos el mestosporio, un ojo de pavo. Hay gente que las plantas rebajaban por completo en épocas de mucho frío, por ejemplo, para no tener problemas, porque en esa época la planta florecía más lento. Entonces, al final, había muchas cosas que había que ir probando con algunos agricultores, porque para mí también era un cultivo nuevo, y empezamos a hacer algunos manejos distintos. Entonces, todo esto dependía de algunos manejos correspondientes. Entonces, perdona que me equivoqué, pinche mal. Todo depende del mercado, el destino, el manejo que uno quiera.
Aquí, por ejemplo, esa punta doblada era síntoma característica de falta de calcio, por ejemplo, pirosis en algunas plantas. Y ahí aparecían variedades, empresas que vendían los esquejes, pero hoy día hay algunas empresas que siguen vendiendo y uno tiene que ir tomando, a ir probando algunos colores y algunas variedades según la zona. De todas maneras, nosotros trabajamos bastante tiempo. Por ejemplo, este rojo era espectacular, pero esto era una ave un poco más antigua, pero de todas maneras, repito, el color es el que manda. Rojo y blanco era lo principal, y de ahí nos pasamos a otros colores según las demandas de la localidad. Todo iba de la mano de poder sacar una vara sana, limpia, con un buen botón, un buen llenado de pétalos, ya que eso era lo que necesitábamos. Por lo tanto, uno debería partir con una buena planta, con un buen pinzado. Aquí claramente se ve hilera número uno, hilera número dos, hilera número tres, hilera número cuatro. A veces también se recomendaba doble pinzado. ¿Eso qué significaba? Esto que está aquí en la foto, por ejemplo, yo pinzaba nuevamente los tres o cuatro esquejes que tenía y ahí supuestamente aumentaba la cara floral hacia el futuro, porque cada esqueje era una flor. Entonces ahí había gente que recomendaba en algunos sectores, según el clima, hacer un doble pinzado. Mm. Primero, el clavel es una planta que requiere una buena calidad de luz. Obviamente es una planta más de día largo, eso quiere decir primavera-verano, poco de temperatura un poco más alta, 24-25, nocturna 6-18, se comporta súper bien, por lo tanto en invierno retarda su crecimiento. Entonces ahí uno tiene que ir planificando muy bien la época de trasplante, concentrar las cosechas en épocas buenas. Nosotros siempre pensamos siempre primero de noviembre, después del primero bajar el precio de la flor, después aparecía diciembre con las primeras comuniones en los colegios, después venía febrero con el Día de la Madre, y de allá en mayo empezaba ya el frío y empezaba a bajar la cantidad de flores que me rendía por planta. Entonces lo ideal era que en los meses de fines de octubre a fines de febrero yo concentrara la mayor producción, ¿no es cierto? Y ahí lograr una mayor cantidad de ingresos por la venta de flores. Entonces ya teniendo listos los parámetros ambientales, uno ya debía decidir si mi zona geográfica era apta. Y repito, acá en la zona, idealmente en febrero una buena fecha de trasplante. Generalmente en riegos, obviamente dependemos mucho de la demanda de la planta. Eh, la planta es relativamente exigente en agua. Importante realizar riegos no tan extensos, más cortos, riegos más seguidos, sobre todo en época de crecimiento rápido, mayor temperatura. Y en invierno uno ya podría espaciar los riegos cada 4, 5, 7 días, dependiendo del sector y la zona. Obviamente siempre va a ser importante conocer tu calidad de agua, ya que hoy día me ayuda mucho a mí para ver la fertirrigación y evitar también el taponamiento de los emisores. Aquí sí o sí uno trabaja con riego por cintas. Generalmente nosotros dejamos 2 cintas por cada 4 hileras, pero aquí este productor dejó una extra. Fue un error porque el suelo que estaba acá era muy arenoso, era como maicillo principalmente, y eso también era necesario porque el volumen de mojamiento con 2 cintas era suficiente. Colocando una tercera, se encarecía el riego, pero obviamente ahí logramos tener una reposición de agua más rápida, por lo tanto el riego era más corto todavía. Rango de suelo, un pH 6,5, profundidad mínima unos 40 centímetros, ya que esta planta no enraiza tanto. Cuando yo preparo el suelo, ojalá profundice bien para que tenga un buen drenaje, una buena infiltración de los excesos de agua y así no tener problemas en la masa radicular. Generalmente eh, están
la fertilización base. Obviamente esta se va a recomendar en función de un análisis de suelo. Y si no lo tengo, aquí está la opción práctica de una buena fertilización. Superfoto triple, 200 gramos por cada metro cuadrado de mesa. Esto es súper simple. Supongamos que yo tengo una mesa, no sé, pues de 0,8 por 30 metros. Eso nos da 24 metros cuadrados. Entonces, 24 metros cuadrados, 24 por 200 gramos, me da la cantidad de superfato triple. 24 por 150 gramos de sulfato de potasio, me da esa cantidad. 24 metros por 50 gramos de sulfato de magnesio, 24 metros cuadrados por 100 gramos de nitrato calcio. Y sí o sí hay que aplicar un poco de bórax o algún nutriente que tenga boro con respecto a la floración, 1 gramo por metro cuadrado. Esto se aplica sobre la mesa ya hecha, se esparce bien parejo en toda la superficie y esto después se incorpora con algún asadón, algún rastrillo o volver a pasar el rotovator suavemente y a ir armando la mesa. Entonces, si yo tengo el análisis de suelo, yo puedo tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, depende mucho de eso. Pero si yo no tengo este análisis de suelo, ya me voy a un manejo con alguna receta, digamos, que uno tiene, y esta es la que usaba yo, y andaba bastante bien. Si yo miro este suelo, por ejemplo, este suelo tiene 7 partes por millón de nitrógeno, pero un suelo muy pobre, por ejemplo. Y así uno viendo los parámetros, y así uno va tomando decisiones dependiendo del manejo técnico que yo quiera hacer ese cultivo. Entonces yo miro acá, mira, aquí me dice que de nitrógeno tengo 7 y nitrógeno de 11 a 19 partes por millón es bajo. Fósforo tengo 44, esto está alto, ¿eh? Y de potasio 359, que está también alto. Entonces, no todos los suelos son iguales, hay suelos que están con cultivos anteriores que se fertilizaron más, por lo tanto la carga nutricional es mucho más alta, entonces ahí hay que tener cuidado. Hoy día un análisis de suelo, no sé, pues 40.000, 50.000 pesos, estamos hablando de 40, $50, el completo. El clavel es extremadamente sensible, en mi época me acuerdo perfectamente, a los problemas de fusarium, y eso también depende mucho del mal manejo del suelo, exceso de riego, plantas se mueren, entra el fusarium, el suelo se contamina. Lamentablemente el fusarium no tiene como un control específico, pero sí uno podría ayudar un poco con alguna desinfección. Y lo otro que era las malezas, pues. Por la fecha de trasplante, el cultivo puede tener muchas malezas, entonces hay que ver la manera de tratar de eliminarla. En esa época, y hoy día también se está recomendando, pero hoy día no tanto, está el uso del Basamit. El Basamit se tiene que hacer ojalá unos 2 meses antes de la desinfección, pero como se trasplanta en febrero, idealmente uno en diciembre, con calor se aplica este producto, se cubre con el plástico, se deja mínimo 25 a 30 días, se deja orear el suelo, después se puede trasplantar. Y ahí yo tengo una eliminación de maleza, algunos patógenos, hongos, etcétera. Otra opción, que esa es la que hacía yo, era mezclar Tirán, Benlán y Mancozeb. Entonces, de 1 a 2 gramos por litro de agua. Y 1 litro de esa mezcla yo lo aplicaba por metro cuadrado. Y eso era principalmente para el manejo de hongos de suelo. Y también está la opción para algún herbicida, como esta es una especie de hoja angosta, se podía ocupar algún herbicida que era el Galligan, que era específico, o Ronstam también, que era específico para el cultivo clavel. Entonces, todo esto dependía mucho de las características del suelo, de los manejos que yo quería hacer, etcétera. Si uno mira aquí,
Usted ven que ya está enmayado, entonces aquí se arrancó planta, se desinfectó suelo, aquí sí se estaba trabajando con dos líneas de riego, entonces así íbamos mejorando el suelo y el cultivo. Aplicaciones de materia orgánica, obviamente, pero todo depende del manejo que yo haga en el suelo, porque eso es lo fundamental hoy día, porque la parte más importante de la planta son las raíces. Entonces, si yo las cuido, van a absorber agua, van a absorber nutrientes y la planta va a crecer sin ningún problema. Entonces, repito entonces, aunque lo repita más adelante, la mesa de 80 centímetros. Y también está la opción de usar tricodermas, que esa es la parte más biológica, que esa no es contaminante, es más orgánica. Y también se aplica vía riego o con la máquina de espalda, todo depende de la superficie que uno tenga para hacer estos manejos. Las tricodermas también me ayudan a controlar hongos de suelo. Ya, como dije anteriormente, el sistema de propagación de las plantas se hace por esquejes que la empresa que te lo entrega tiene un invernadero que son plantas madres, que de ahí van sacando los esquejes, estos brotecitos, los cuales los llevan a unas camas de enraizamiento, ahí están los esquejes, se llevan a camas de enraizamiento, ahí pasan un periodo de tiempo y obtengo una planta enraizada. Hay gente que enraizaba todo con perlita, hay otras empresas que enraizaban solamente con perlita, independiente de eso. Aquí lo que importa es que tenga una planta que ya venga con una buena masa radicular. Aquí tengo todo con perlita, ¿ven? Entonces estos a mí me lo mandan en bolsa de 50 100 unidades, respectía la variedad. Uno hacía el contrato, se pagaba y se hacía el trasplante cuando uno solicitaba la planta. Técnicamente hablando, yo podría hacer plantas de la planta que me enviaron, pero legalmente yo no puedo. Uno paga un derecho a usar la variedad, entonces uno estaría infringiendo la ley si yo estoy multiplicando esa planta que me vendieron para hacer mis propias plantas. Aquí, por ejemplo, está enraizado en perlita con carilla de arroz. Entonces, dependiendo de la empresa, es el formato que usan ellos para enraizar. Lo primero que hay que tener presente es la característica de ese invernadero. Este invernadero que está aquí en la fotografía tiene 7 metros de ancho y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mesas en su interior. Entonces, dependiendo de eso, y dependiendo de la dimensión del invernadero, uno calcula la cantidad de plantas que necesita. Generalmente nosotros colocamos a 10 centímetros sobre hilera cada planta. Estos invernaderos yo los puedo hacer pareados, obviamente dependiendo de la cantidad de plantas que yo quiera producir. Repito, ojalá la altura mínima sea de 4 metros. Mientras más alto es mejor, por el volumen de aire que yo puedo tener dentro y así yo puedo tener un mejor manejo climático de esta planta. Aquí hay un plano simple con las medidas de una nave de 7 metros. Esta llevaría 3 postes, ahí están los postes, y a lo largo iría un poste, creo que está en nuestra fotografía, a 2 metros. Aparte está la otra opción, que en esta nave son de 5 metros. En una nave de 5 metros cabe una, dos, tres, cuatro mesas de 80 centímetros. Si la nave es de 7, coloco 6 mesas, y si la nave es de 5, yo podría colocar 4 mesas. Si esto fuera hortaliza, uno coloca 3 aquí y 4 en el otro invernadero, pero ahí depende mucho cómo uno quiera producir. Esta es la opción de trabajar con invernaderos metálicos. Todo depende de los recursos que tenga el productor. Número de mesas por nave, como expliqué recién.
Si la nave es de 5 metros, 4 mesas, y si la nave es de 7 metros, tranquilamente yo puedo colocar 6 mesas. Entonces ahí yo distribuyo, mejoro la orientación, la ventilación de los pasillos. Se entiende que el invernadero siempre tiene que estar en dirección del viento para que cuando yo abra las cortinas, el aire se meta por los pasillos y así yo pueda ventilar bien el sistema, reducir la humedad ambiental y reducir el problema de hongos que se presenta generalmente en estos cultivos. Aquí, por ejemplo, está la lucarna, este reductor de hoja abatible, y aquí también están las ventanas, que sería esto una ventana. Miren, eso es una ventana y aquí está la otra ventana. Esta ventana, si uno ve aquí, este agricultor le puso un cordel ahí, un cordel ahí. Entonces él levanta el cordel y esto se abre. Entonces se juntaron las dos, ahí está el cordelito ahí. Entonces esto yo lo tiro, se levanta hacia allá, se levanta hacia allá. Y así yo abro la abertura. Hay otra gente que coloca aquí una tabla y aquí deja una ventana. Le coloca igual el cordel y esto se levanta. Pero depende de cada uno. Aquí lo importante es que yo tenga las estructuras de ventilación del invernadero, que es la lucarna, que es la ventana y que son las cortinas. Por las cortinas entre el aire y por la lucarna y la ventana elimino temperatura, elimino humedad. Forma de plantación o trasplante de los claveles. Como dije anteriormente, en la sexta región, idealmente en febrero y cosecho en octubre, o coloco en octubre, inicio de octubre y puedo cosechar en marzo. Pero obviamente a mí me conviene esto. Esta yo no lo recomiendo mucho porque después viene abril y mayo, al final tengo meses muy fríos, entonces no. Lo ideal es que yo coseche a fines de octubre, 20 de octubre y esté cosechando ya para poder entregar flores para el primero. Y ahí está mi punto de venta, po. No sé, pues, 4.000 plantas en un invernadero 7 por 30. Lo más seguro que yo tenga a esa fecha, si la manejé bien, 3 claveles por planta a cosecha, 12.000 claveles al tiro a la venta. Se multiplican, po, depende del precio de venta. Entonces ahí está el negocio. Sacar la primera cosecha, porque esa es la más grande que hay que tener al principio, concentrada en una fecha que haya una alta demanda y un buen precio. Preparación de suelo. Y si el terreno es nuevo, se prepara normalmente. Si tengo un cultivo anterior como este que habían tomate, ahí me preocupo yo si tengo que desinfectar o no, qué manejo tengo que hacer, el manejo de malezas, incorporar bien el arado, pasar un rotovator, armar la mesa, como se ve aquí, y así estoy logrando manejar técnicamente la base radicular que es el suelo, aplicando los fertilizantes, aplicando los productos que ya recomendé atrás para desinfectarlo, químico, orgánico, ahí cada uno decide cómo quiere manejar esto. Teniendo ya las mesas listas, se procede a hacer el trasplante. No es obligatorio tener colocados los postes para hacer el entutorado, eso se puede hacer después, porque la planta se demora cerca de 30 días para el pinzado, por lo tanto yo debería tener el primer piso armado, ojalá antes de los 30 días, para que la planta ya esté amarradita en el cuadradito que yo hago con el alambre y el perlón o el alambre con la pitilla. Mesa de 80 centímetros normalmente, algunas, la mesa queda así después, po. Entonces aquí la caresta te queda de 60. Entonces tú colocas una, dos, tres, cuatro hileras de planta. Y hacia allá van separadas a 10 centímetros normalmente. Aquí se ve claramente, ¿ven? Aquí ya se arrancaron las plantas, porque mira, aquí tengo planta vieja, bueno, no vieja, digamos, acá se arrancó lo viejo, y ahí se ve claramente el alambre, ¿ven? Porque ahí es donde yo cosecho. Y hacia arriba, pues yo voy colocando el perlón. Si estoy preparando el suelo con Rotovator, la idea es que
vaya a una velocidad adecuada para que el suelo no se pulverice. Si el suelo se pulveriza mucho, se aprieta, se encostra y genera problemas en el normal crecimiento de la raíz. Hay gente también a veces hacía las camas y les colocaba una tabla al costado. Yo no recomendaba mucho eso, pero si alguien quería hacerlo para dejar la mesita ahí, se podía hacer. Se gastaba más tabla, pero el sistema funcionaba igual. Este agricultor, de todas maneras, estaba colocándole tres cintas, a pesar que recomendábamos dos nosotros solamente. Siempre, siempre en cualquier cultivo va a ser importante la aplicación de materia orgánica, ya sea como compost, humus, guano, bioestabilizado. Generalmente yo recomiendo 3 litros de guano por cada 1 metro lineal de mesa. Esa es la recomendación que yo hago siempre. Tienes que recordar que aquí el cultivo va a estar mínimo 2 años, 2 años y medio, tres, pero normalmente uno calcula 2 años y medio. Entonces, ese suelo yo lo debo preparar bien. Entonces, ahí está el secreto de esto, tratar de manejar esto correctamente. Inclusive hoy día, en otros países se está haciendo flores con sistema hidropónico. Acá en Chile, aquí en la zona, hay como dos cultivos hidropónicos que están en la región y están haciendo estudios acá también para hacer el sistema hidropónico, pero al final es hacer un buen sustrato nomás y colocar las plantas. Si en hidroponía tampoco es problema. ¿Y por qué se está pasando algunos sectores de flores a hidroponía? Principalmente por la contaminación de los suelos, nada más. Entonces, esa materia orgánica, cuando yo la aplique, tiene que estar bien descompuesta, ¿no es cierto? Para que así poder que trabaje bien en la mezcla que yo haga y así me mejore la vida en el suelo, me mejore la porosidad, me mejore la aireación, la retención de agua, etcétera. Si el guano, generalmente el guano, si yo no lo incorporo bien, eh, el agua no penetra, se generan como pozas y el agua no infiltra bien. Y eso pasa generalmente por una mala mezcla de los guanos. Aquí se ve el invernero ya hecho, de 7 metros de ancho, como yo hablé recién, con las tres mesas, ¿ven? Una mesa, dos mesas, tres mesas, cuatro, cinco y seis. Y aquí repito, una, dos, tres, cuatro hileras. Espero que se entienda esto. Y eso era todo. Es súper simple. Pero lo importante es una buena preparación de suelo, incorporación de materia orgánica, alguna aplicación a algún producto químico orgánico y un buen trasplante. Y obviamente la época adecuada de trasplante. Ahí están los datos que usábamos. El manejo de cinta, repito, idealmente como la mesa queda de 180 centímetros, uno coloca dos cintas por cada mesa. Aquí lo ideal sí. Normalmente la cinta que más uno ve, el emisor está a 20, pero cuando yo trabajaba con flores, yo recomendaba que la cinta ojalá estuviera a 10 centímetros. Aquí se ve claramente la perforación y esta cinta que está puesta acá, en la de la fotografía, está a 10 centímetros. Aquí se tuvo que corregir, si ustedes ven esta cinta que estoy marcando acá quedó muy afuera. Lo ideal es que la cinta me queden justo cada dos plantas. Entonces esta cinta que está aquí quedó por fuera, entonces había que correrla más al centro. Idealmente antes del trasplante se hace un riego profundo. Generalmente yo no doy tiempo, ¿ah? Yo digo que el agua cuando esté saliendo por el costado de la mesa, pararlo. Uno espera 2 o 3 días y ahí uno puede ya realizar el trasplante de los esquejes. Los textos laterales se colocan con el emisor hacia arriba porque generalmente se trabaja con cinta de riego y los caudales que más se usan, perdón, los caudales que más se usan, dijimos acá, idealmente 10 y el caudal de cinta, el que más se usa es de 4 o de 5 litros hora por metro lineal. Hay gente que quiere trabajar con goteros, línea de goteros, planza o polietileno, los goteros se van a 40 centímetros.
Pero si yo coloco los laterales con goteros, la idea es que el gotero aquí sí me debe quedar traslapado. En la cinta no importa que no quede traslapado, pero en el gotero, como está más separado, al generar ese traslape ahí, esa separación, ahí se genera un burbujeamiento que es más homogéneo en la mesa, digamos. Conecto los chicotes, goma gromit, conector cinta y el trozo de polietileno planza, todo esto en 16 milímetros. Ahí está el chicote. La idea es que la cañería se perfore con una fresa de 16 milímetros. Coloco la goma gromit, armo el chicote y tengo lista la instalación para colocar mi cinta de riego. Probar el sistema de riego, obviamente, que esté trabajando bien. Así también limpio los restos de PVC que hayan quedado en el sistema por dentro y así evito que la cinta se tape. Hay modelos nuevos, como este que está acá, hay que tener cuidado. Hay que manejar muy bien la presión para que no se reviente. Esto viene con pastillas. Aquí claramente se ve que esta cinta está a 20 centímetros. Esta cinta, modelo nuevo, trabaja a un bar de presión. Como está a 20 centímetros, yo tengo 5 goteros por metro y me dice que acá que el caudal es de 1 litro por hora. O sea, 5 goteros, esta cinta me bota 5 litros por hora. Este modelo antiguo, que este me gusta a mí, ahí se ve claramente los visores. Y esta trabaja a 0,7 bares y la otra trabajaba a 1 bar. Los laterales, repito, dependiendo del marco de plantación, la idea es que estén bien separadas para yo poder colocar las plantas una lateral cada 2 hileras. Entonces, si ustedes ven ahí, esta foto que estoy marcando ahora sería la postura correcta por la separación de la mesa y así yo tengo una cinta, me está regando 2 plantas. Obviamente después aquí esto se junta el agua y así yo logro toda la mesa con un buen mojamiento. O sea, ahí pueden estar a 10 por 10, 10 por 15. Todo depende del sistema que quieran trabajar. Repito, 10 por 10 o también pueden trabajar a 10 por 15 centímetros. La plantación del esqueje perdón, la plantación del esqueje se hace a la altura del pan de raíces. Si yo lo entierro demasiado, en las hojas que están más abajo se pueden podrir y ahí pierdo planta. Entonces, dejando estas separaciones y una buena orientación de las plantas en la mesa, mejoro ventilación, reduzco problemas de ataques de hongos, ataques de roya, ataques de arañitas, etcétera. Ahí se está realizando el trasplante correspondiente. Bueno, hay un diagrama que cada círculo es la planta, la línea punteada que es esta es la cinta, entonces así se vería vista de arriba la plantación de los claveles. Ya. Hasta aquí llegamos hoy día. Esta sería la parte número 1. Espero que les sirva. Nos vemos. Chao, chao.